Aquest dijous al vespre s'inaugura a Granollers l'exposició Living on the Edge, Vivint al límit o al precipici. Una exposició que s'emmarca dins el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, en el qual Granollers participa per segon any consecutiu. Durant aquest mes d'octubre, activistes de diferents països explicaran la vida de les persones que no poden circular lliurement. Un d'aquests testimonis m'acompanya ara a l'Infovallès. És l'Helena Maleno, membre del col·lectiu Caminando Fronteras, que, entre altres, treballa amb els immigrants que volen travessar la frontera del Marroc per Ceuta y Melilla. Gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es el trabajo del colectivo Caminando Fronteras? Pues lo que intentamos hacer es que las personas que estén en la frontera accedan realmente a derechos, puesto que con todo el tema del control migratorio el acceso a derechos de estas personas en las fronteras está muy limitado. Es decir, que se respeten a los refugiados que saltan la valla, que se respeten y que se salvaguarde la vida de la gente que está en las pateras, que se vaya a su rescate, que se identifique a las víctimas de trata, que se respete a los menores que están entrando en territorio español y que no sufran devoluciones en caliente. Todo eso es nuestro trabajo. No se respetan, por tanto, en la mayoría de ocasiones. No, evidentemente en la mayoría de las ocasiones no. Llevamos más de una década con este tipo de políticas, las políticas que la Europa Fortaleza ha llamado externalización de fronteras, es decir, paguemos a terceros países para que nos hagan el trabajo sucio, para que los muertos queden en el otro lado y nosotros, como democracias, entre comillas, europeas, no los veamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Libia se ha caído como país, que Turquía no quiere seguir haciendo el trabajo sucio y entonces sí hemos visto al pequeño Aylan en nuestras costas y hemos podido ver sus fotos, pero nosotras desde el colectivo estamos cansadas de ver fotos parecidas a la de Aylan en la última década en esta frontera sur. Ahora mismo entraremos en el tema de los refugiados de Siria. Antes quería preguntarle por la situación de los inmigrantes de Ceuta y Melilla. En la actualidad, ¿cuál es la radiografía de su situación? Bueno, ahora mismo hay muy poca gente que esté saltando la valla de Melilla porque Marruecos ha construido un foso antes de llegar a la valla y hay concertinas también en el lado marroquí. Han arrasado con todos los campamentos que se encontraban a pie de valla y han desplazado a las personas al sur. Hoy han entrado 3 pateras a Ceuta, una patera a las 4 de la mañana, otra a las 5 de la mañana y otra a las 11 de la mañana. Estas pateras a veces entran y a veces no, porque a veces lo que está sucediendo es que la Guardia Civil frena, pone como una barrera y llama a los servicios de rescate, también entre comillas marroquíes, porque no son servicios reales de rescate, sino que es una marina militar, a que venga a recogerles. Tenemos muertos en esa frontera, tenemos heridos, tenemos niños que estuvimos asistiendo el domingo que saltaron la valla y que sufrieron una devolución en caliente y tienen heridas, que no fueron asistidos tampoco por los servicios sanitarios del Estado español. Cuenta que la actitud de tanto el gobierno del Estado español como del de Marruecos es el de poner trabas, dificultades, obstaculizar la llegada de personas a nuestras fronteras. Lo cierto es que hay personas que quieren cruzar estas fronteras. En un mundo ideal, ¿cuál debería ser la actitud correcta de estos estados a los que hay tanta gente que está llamando a sus puertas y está dispuesta a arriesgar su vida para llegar a vivir en nuestro país o cualquier otro de Europa? En un mundo ideal, y no tan ideal, las democracias tienen unas responsabilidades con Naciones Unidas y con las convenciones internacionales que han firmado. Y el Estado español las ha firmado. Tiene que ser, para que nuestra democracia siga en pie, lo que no puede ser es que tengamos 2 ciudades en el Estado español, como Ceuta y Melilla, donde la situación de democracia no está garantizada. Es decir, lo que no puede ser es que en un Estado europeo haya 15 personas que hayan muerto en el agua por efecto o por la acción que ahora se está investigando en un tribunal, posiblemente, presuntamente, por la acción de nuestras fuerzas de seguridad del Estado. Pasar una frontera en nuestro Estado es una falta administrativa, no es un delito. Están rompiendo la ley, pero es una falta. Tipificado como falta. Como falta, no es un delito. Nuestra ley de extranjería no lo contempla como un delito, es decir, no son delincuentes, no es esa imagen que se nos está dando. Yo recuerdo siempre la cara de esas madres en Camerún cuando les explicábamos cómo sus hijos habían muerto en el agua, en esa playa de Tarajal, y cuando veían las imágenes en televisión y cuando veían, nos decían, ¿qué está diciendo este señor? Y el señor estaba diciendo, son violentos, estaban atacando, tal, y la madre decía, mi hijo no ha sido violento nunca, mi hijo estudió, mi hijo quería trabajar, mi hijo salió para construirme una casa, y esa madre llorando. O sea, los hemos despojado, son personas que vienen huyendo de situaciones de vulneraciones de derechos fundamentales muy graves y los hemos despojado de su condición de personas.
¿En qué medida pueden ayudar exposiciones como la que se inaugura hoy en Granollers? Porque en las noticias periódicamente vamos viendo descripciones, situaciones como las que usted ha hablado. ¿Cómo puede ayudar a hacer actos como los que hoy se inaugura en Granollers? Bueno, yo creo que acercar la realidad es importantísimo y hay muchas maneras de acercar la realidad. Una son los medios de comunicación, pero otras son este tipo de actividades de sensibilización que funcionan muy bien porque son exposiciones a las que va toda la familia o que debería ir toda la familia, ¿no? Entonces yo creo que sí que las personas deben tomarse un tiempo para conocer otras realidades porque eso que estamos viendo además no nos toca de lejos. Supongo que en Granollers tendréis también mucha migración, entonces puede ser tu vecino, tu vecina, y conocer al otro nos acerca a él y nos hace vencer a esa Europa porque cada vez hay un peligro y es ese peligro de ese racismo y esa xenofobia que estamos viendo que está surgiendo. Hablemos ahora del tema de los refugiados sirios porque es el tema de actualidad. Hay protestas de que los gobiernos deben actuar con más contundencia, pero parece como, no quiero utilizar la palabra moda, pero es el momento de poner el foco en el tema de los refugiados sirios. ¿Cree que cuando pase un poco de tiempo esto se va a olvidar hasta que aparezca un caso grave en otro punto geográfico? Es decir, los medios o la sociedad solo son capaces de ver un problema cuando está en ebullición y luego ya podemos quitar la mirada porque ya no vemos nada que nos golpee. Sí, yo creo que sí, que en parte tienes razón. Hay una irresponsabilidad también política. Nosotros hemos estado ahora visitando campos de refugiados en Alemania y los alemanes que trabajan en esos campos de refugiados dicen que llevan más de un año diciendo a Alemania que esto iba a suceder, que hay que tomar medidas, que hay que pensar en lo que viene, pero nadie está programando. Y no solo eso, sino que somos muy hipócritas. Los refugiados sirios llevan 2 años entrando por la frontera de Melilla. Tenemos una oficina de asilo habilitada en la frontera de Melilla, en la parte española, justo cuando pasas la parte marroquí, hay una pequeña oficinita donde tú puedes pedir asilo. Para acceder a esa oficina de asilo, que es un derecho, los refugiados sirios pagan entre 2.500 y 3.000 euros para cruzar la parte marroquí. Un niño y una niña siria que viene de la mano de su abuela está pagando 400 o 500 euros para poder llegar a esa oficina y pedir asilo. Y el Estado español no está haciendo nada para solucionar eso. Somos muy hipócritas porque los de Melilla no los queremos ver, y son muchos, y estamos viendo los de Hungría que nos tocan más de lejos. Entonces, es una moda, efectivamente, nos queremos liberar también de esa responsabilidad que nos toca directamente. Porque es que además el cualificativo es refugiados, como que los refugiados se los tiene que tratar de un modo y a los inmigrantes de otro. Es como que hay una diferencia, ¿no? Sí, sí, claro. Diferenciamos entre lo que establece la Convención de Ginebra, que es alguien que huye de un conflicto bélico, es alguien que está huyendo pero no solo de un conflicto bélico. Muchas mujeres están huyendo de los matrimonios forzosos, mujeres están huyendo de la ablación genital, mujeres que son víctimas de trata, menores correos de la droga. Todos ellos deben ser protegidos y no lo estamos haciendo. La mayoría de estas migraciones que estamos asistiendo en este momento, que es una gran crisis humanitaria, son migraciones provocadas por dolor, por daño, por falta de derechos fundamentales. La pobreza en muchas de estas zonas está provocada por la acción de multinacionales que trabajan en esas zonas. Quiero decirte que estamos creando, la población debe dejar de pensar que hay refugiados de primera clase, refugiados de segunda clase, inmigrantes de primera clase y de segunda clase. ¿Con más presión social podríamos empezar a solucionar todo? Sí, yo creo que sí, y creo que es muy positivo lo que ha pasado en el Estado español. El tema de las ciudades refugio, las municipalidades han dado una lección al gobierno central, han dicho, mira, ya estamos preparadas, estamos aquí, somos la ciudadanía, somos la municipalidad, y lo que ustedes no están haciendo, porque antes de que comenzara la crisis de los refugiados de Hungría, había 300 demandantes de asilo, potenciales refugiados, durmiendo en las calles de Madrid, a los que el gobierno del Estado español no les había dado alojamiento. Y estamos hablando de palestinos, pakistaníes, sirios, y estaban tirados en la calle. Empieza esta crisis y ellos empezaron a reaccionar, pero antes reaccionaron los municipios. Y yo creo que eso es algo muy positivo que debemos poner en la palestra. Un punto de esperanza en todo este conflicto. Elena Maleno, miembro del colectivo Caminando Fronteras, gracias por haber venido aquí esta noche y adelante con su trabajo. Buena suerte. Gracias a vosotros.